El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales, quinto grado. Estudios Sociales, quinto grado, Migración e Identidades. Espero que estén listos, ya cómodos en casa para recibir su materia de estudios sociales. Vamos a ver ahora un tema que tienen que poner mucha atención. Así que les invito a que pidamos silencio en nuestra casa para que todos nuestros familiares nos ayuden. Y también decirles que pueden utilizar su guía de autoaprendizaje de la semana número 5. Y todos estos contenidos los pueden buscar en el sitio web del Ministerio de Educación. Ya está conmigo Zulma Leiva, pero hoy te veo, Zulma, concentrada. ¿Qué estás leyendo? Marcela, fíjate que estoy leyendo preguntas que los estudiantes de quinto grado me han hecho llegar, porque te comento que en la guía número 5 estamos viendo el tema de la influencia de la migración en la configuración de las identidades. Y entonces tengo preguntas que me han hecho llegar y mira, he leído varios, ya leí bastante, varios libros, pero fíjate que no les he podido dar respuesta aún. Y yo necesito ayuda para responder a los estudiantes. ¿Y quién nos podría ayudar para poder dar respuesta? Fíjate de que he estado pensando y creo que la persona más idónea para poder ayudarme sería un sociólogo. ¿Un sociólogo? Un sociólogo. ¿Qué es un sociólogo? ¿Qué hace? Fíjate que los sociólogos estudian las relaciones de las personas, tienen que ver con cómo se relaciona la cultura, con todo eso, con las identidades. Entonces, yo creo que sería la persona perfecta para que me ayude a poder darle respuesta a los estudiantes. Pero yo no conozco ningún sociólogo. ¿Tú conoces alguno? Yo sí. ¿En serio? Sí, y fíjate que yo creo que los amigos en casa también lo conocen. Así que es alguien familiar. Bueno, ¿qué te parece si lo voy a ir a llamar? Me parece excelente. Ok. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Zulma. ¿Cómo Muy estás? Bien. Aquí mira, me han dicho que necesitas un poco de ayuda, a ver. Fíjate de que sí. Tengo varias preguntas de los estudiantes de quinto grado sobre la influencia, ¿verdad?, de la migración en la consolidación de las identidades. Entonces, yo sé que tú eres un excelente sociólogo y por eso creo que tú eres la persona idónea para poder darle respuesta, que me ayudes a darle respuesta a las preguntas de los estudiantes. Bueno, vamos a intentar hacerlo. Fíjate de que como, pues sí, para ser ordenados, ¿verdad? Déjame colocar acá mi libro y para ser ordenado, fíjate de que yo ya tengo listas las preguntas que ellos me han hecho llegar. Ajá. Y así, ¿verdad? Con tu apoyo podemos darle respuesta. Claro que sí. Mira, vamos a intentar. Fíjate que la primera pregunta que los estudiantes hacen es, por ejemplo, ¿qué es eso? ¿Qué es la identidad? Perfecto. Bueno, la identidad la vamos a entender como un conjunto de características que van a tener las personas y que las van a diferenciar de otras personas. Y también esas mismas características las puede tener un grupo de personas que las van a diferenciar de otro grupo de personas. Ah, Luis, o sea que son características que son comunes y unas que son diferentes. Por ejemplo, en este caso, podrían ser diferentes, es que tú eres un hombre y yo soy una mujer. Sí, en gran medida, cuando yo te digo la identidad, se refiere a esas características que me van a definir como persona y que me van a hacer diferente a las otras. Por ejemplo, en el ejemplo que tú me pones, es que somos personas, pero nos han enseñado que hombres y mujeres se comportan de determinada manera. Entonces adquirimos una identidad sobre ser hombre o sobre ser mujer. Ah, ya entendí. Y podría ser otro ejemplo, Luis, de que tú y yo nos identificamos porque ambos somos salvadoreños. Ajá. ¿Verdad? Pero también nos sentimos muy orgullosos, por ejemplo, de nuestra bandera, de nuestro himno nacional, nos gustan las pupusas, y también le vamos a la selecta de playa. Ah, muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre el ejemplo que tú has puesto, significa que estamos hablando de una identidad nacional. Como ya te dije antes, esas características también la pueden tener un grupo de personas y que
las van a diferenciar de otro grupo de personas. En este caso, cuando hablamos de identidad nacional, van a ser esas características que tienen las personas que habitan en un territorio, en un país, y que las diferencian de otro país. Ah, ya. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un mismo territorio, si tú vas a San Miguel, ¿verdad? Cuando sirven las pupusas, las sirven con una salsa diferente, fíjate, a la que sirven aquí en San Salvador. Sí, entonces, lo que tú me estás mencionando es, por ejemplo, que en El Salvador, una de las comidas tradicionales o con las que las personas se identifican, los salvadoreños se identifican, son las pupusas. Sin embargo, la forma de comer las pupusas es diferente en San Miguel que en San Salvador. Los gustos que tienen las personas son diferentes. Entonces, ahí ya comenzamos a ver que en el país no hay una única identidad. Eso me lleva a que veamos la siguiente pregunta, porque fíjate que precisamente, por ejemplo, para Semana Santa, las tortas envueltas en huevo de pescado, fíjate que son diferentes en todo el territorio nacional. Entonces, ahí sería otro ejemplo de lo que tú me acabas de mencionar. O el tema del baile, por ejemplo. ¿Qué música te gusta bailar? A mí me gusta bailar salsa. En cambio, cuando nosotros hablamos del baile tradicional salvadoreño, nos aparece una mujer, por ejemplo, con un gran vestido. Del baile folclórico. Folclórico. Entonces, pero tu gusto por el baile que acabas de mencionar no te hace dejar de ser salvadoreña. Interesante, voy a comprender. Entonces tenemos la segunda pregunta. Fíjate que la segunda dice, ¿cómo se construyen las identidades? Sí, dijimos que la anterior es una identidad nacional. Claro, entonces ya tenemos una identidad. ¿Cómo se construye esa identidad? Fácilmente. Las identidades se construyen a partir de las relaciones que nosotros establecemos, es decir, las relaciones que las personas establecen con otras personas. ¿Y dónde establecemos relaciones? Fíjate que las relaciones las podemos establecer, bueno, en la familia primero, ¿verdad? En la familia. En la familia. ¿Dónde también, más van los...? También estaremos relaciones en la escuela. En la escuela. En la comunidad. Ok, entonces esas relaciones que nosotros establecemos con las personas, ya sea en los diferentes espacios que tú mencionaste, nos enseñan a comportarnos o adquirir características que nos van a definir como personas. Entonces, por ejemplo, haz de cuenta que cuando nosotros hablamos de estos espacios y de las identidades, vamos a ser como una especie de actor o actriz que se cambia de papel cada vez que llega a actuar, por ejemplo, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Es decir, actuamos de diferente manera y eso obedece a las identidades con las cuales nosotros interactuamos sobre las identidades con las cuales nosotros llegamos a ser algún tipo o actuamos en diferentes Ya voy espacios. comprendiendo, es decir, entonces por eso es que no es una sola identidad. Son diferentes identidades por los diferentes espacios o las diferentes dimensiones que tiene la vida de las personas. Entonces, eso nos lleva a que hagamos la siguiente preguntita, ¿verdad? Que tenemos por acá. Y fíjate de que está interesante esto, ¿verdad? De que creíamos solamente con una sola identidad. Entonces, la tercera pregunta es, entonces, ¿por qué hablamos de identidades y no de identidad? Exacto. Entonces, como ya te lo había dicho, obedece a los diferentes espacios en los cuales las personas interactúan, se relacionan con otras personas y además tiene que ver con todos esos ámbitos de la vida humana sobre las cuales también las personas tienen que tener ciertas características. En el caso, como ya lo habíamos hablado, sobre los alimentos, sobre la forma de vestirnos, entonces sobre la forma de relacionarnos. Por ejemplo, ya te lo había dicho, ¿no? En casa es diferente la forma de comportarnos con nuestros papás, con nuestros hermanos, que la forma a veces de comportarnos con nuestros compañeritos de la escuela, con nuestra maestra, con el director o con los papás de los otros estudiantes, de nuestros otros compañeritos. Y lo mismo en el trabajo. Ah, muy bien. Entonces, ya comprendí entonces de que por esa razón, dependiendo de las diferentes relaciones que tenemos en nuestro entorno, así es, ¿verdad? Como ejercemos diferentes identidades. Sí, se van construyendo esas identidades.
por esas características diferentes que vamos teniendo, que vamos tomando en cada uno de esos ambientes. Bien, entonces tenemos la otra pregunta, bien interesante. Y entonces, si hablamos todo eso, ¿cómo se relaciona entonces la migración con las identidades? Este tema es bastante interesante, porque te lo voy a poner con un ejemplo. Nosotros habíamos hablado el tema de las pupusas, el gusto por ese alimento tan sabroso que nos gusta tanto a los salvadoreños. Pero entonces, cuando hablamos de migración, ¿qué significa? Obedece a que una persona viaja a otro país, ¿no? Entonces, en El Salvador uno llega y uno comparte ciertas características, como ya lo dijimos. En la escuela yo me encuentro con otros compañeritos que van a compartir el mismo gusto por las pupusas. Pero si yo me voy a otro país y yo llego a la escuela y mis otros compañeritos, yo les digo, a mí me encantan las pupusas, pero me van a decir, ¿las pupusas? ¿Qué son las pupusas? A mí no me gustan las pupusas, por ejemplo. Te pueden decir, a mí me gusta el pozole o a mí me gustan los tacos, que es una comida típica o una comida tradicional de otro país que los identifica con esa identidad, ¿no? De ese país. Yo tengo un familiar que me ha contado de que cuando él llegó a Estados Unidos, pues al principio no sabía el idioma, ¿verdad? Entonces le costó bastante trabajo y de hecho para pedir las cosas tenía que hacerlo hasta gestual, ¿verdad? O con señas porque no comprendía el idioma. Pero poco a poco lo fue entendiendo y se pudo comunicar. Y en ese sentido hizo varios amigos y entonces después se reunían para bailar, para comer y hoy me cuenta de que ha probado comida mexicana, peruana y de otros países y que ahora come variado. Entonces, el tema de la migración o el contacto con otras culturas nos hace conocer o identificarnos con otro tipo de identidades que nosotros vamos también adquiriendo como nuestras. Entonces, el tema de la migración, el punto es que nos pone en contacto con una diversidad muy grande de culturas, con identidades sobre las cuales comienzan también, o nosotros comenzamos a apropiarnos de ellas. Entonces ya no tenemos una única identidad, sino que tenemos una especie de mezcla de identidades. O sea, por esa razón es que decimos, y eso no nos quita que seamos salvadoreños. No. Entonces, lo mismo sucede con la globalización. Hoy no es necesario viajar, sino que a través de los medios de comunicación, por ejemplo, en el deporte, en el cine, nosotros vemos diferentes maneras de comportarnos, de vestirnos, de hablar. Entonces, todo eso también nosotros nos vamos apropiando y va modificando esa identidad tal vez tradicional sobre la cual nosotros estamos o la que estamos acostumbrados a ver sobre ese del traje típico, la bandera. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que ser salvadoreño no implica únicamente ese respeto a la bandera, a los símbolos patrios, sino que ser salvadoreño es algo más complejo. Implica elementos que tienen que ver con el diálogo, con reconocer las diferencias, con ser tolerantes, con aprender a convivir con nuestros vecinos, con nuestras familias. Entonces, si te das cuenta, el tema de identidad es muchísimo más amplio y muchísimo más complejo que únicamente hablar de una bandera o de un símbolo patrio. Es decir, aquí queda bien claro lo importante que es el respeto a la diversidad cultural. Exactamente, y que con la migración se pone en evidencia o se marca mucho más, porque nos ponemos en un contacto muchísimo más directo con toda esa diversidad y que hay que aceptarla. No podemos únicamente decir, yo la voy a rechazar o yo voy a hacer que toda la gente es igual, ¿no? Entonces, ya para finalizar, Luis, nosotros podemos decir que la migración, ¿verdad?, nos ha permitido conocer otras culturas y a partir de ahí interactuar con otras personas, ¿verdad? Claro, y comienza entonces también a cambiar todos esos elementos que nos definen como salvadoreños. Entonces, comenzamos a hacer una transformación en esas identidades. Excelente. Ya me queda claro. Les voy a hacer llegar
a los chicos de quinto grado todas las respuestas que tú me has ayudado en este día. Y gracias, Luis. No, gracias a ustedes y espero haberles sido de mucha ayuda. Así que muchísimas gracias y bueno. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.